Patricia Galeana Herrera nace en el Distrito Federal en el año de 1946, licenciada en Historia, maestra en Historia de México y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en la Maestría de Seguridad Nacional en el Colegio de la Defensa Nacional y en la Escuela Superior de Estudios Navales. Investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, pertenece también al Consejo del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO. Se ha especializado en temas sobre el Segundo Imperio Mexicano, en la historia de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX y en la historia de las mujeres. Se desempeñó como directora general del Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería de México y del Archivo General de la Nación, y es titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarios. Fue secretaria técnica ad honorem de la Comisión Especial encargada de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Autora de 12 libros, entre ellos Historia de las Mujeres, El impacto de la intervención francesa en México y Tratados de México. Coautora y coordinadora de alrededor de 20 obras, ha coordinado y compilado más de 120 obras, entre las cuales encontramos El Nacimiento de México, obra publicada en el año de 1999. La obra está compuesta por la introducción realizada por Patricia Galeana y 3 ensayos en los cuales se trata el inicio, proceso y culminación de la independencia, así como los primeros festejos de esta. Los temas de los 3 ensayos son El bajo clero mexicano durante la Guerra Civil de 1810, de Juan Ortiz Escamilla, quien se ha especializado en la guerra en la historia de México siglos XVI y XX, Morelos y Abad y Queipo, enfrentamientos políticos 1812-1814, de Mazoe Sugawara, catedrático de los estudios de posgrado de Historia del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País y su repercusión en la independencia nacional, elaborada por Amaya Garritz, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Los contactos de los insurgentes con el exterior, corso, tráfico de armas e incursiones armadas, elaborada por Johanna von Grafengaris, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora, quien se ha especializado en la historia económica del Caribe. La independencia de México, una expresión del fin del colonialismo ibérico, de Roseveria Almanza Montañez, secretaria auxiliar de la Secretaría General de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales, Acatlán, perteneciente a la UNAM. Por un gobierno sabio y justo, de Héctor Díaz Cermeño, profesor de la Universidad Autónoma de México. Oposición al Imperio, de Agustín Iturbide, 1821-1823, de María del Carmen Salinas Sandoval, investigadora de tiempo completo del Colegio Mexiquense. El discurso de un patriota a propósito de la consumación de la independencia y de su héroe, 1821-1852, de María del Carmen Vázquez Mantecón, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Testigos de la Independencia, Alamán, Bustamante, Mora y Zavala, de Lourdes Quintanilla Obregón, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien se ha especializado en temas de filosofía política. La Guerra de Independencia Mexicana, sus causas y consecuencias sociales, según varios españoles contemporáneos, de José Enrique Covarrubias, investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, especialista en la historia de las ideas en México durante la primera mitad del siglo XIX. Memorias del 27 de septiembre, de Silvio Zavala, doctora en Historia y director del Archivo General de la Nación. El 27 de septiembre, en los discursos conmemorativos 1837-1867, de Enrique Plasencia de la Parra, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Las fiestas del año del centenario, 1921, de Clementina Díaz y de Obando, doctora en Historia y cronista de la UNAM. Para esta presentación agrupé los ensayos en 8 apartados. 1. El bajo clero mexicano durante la Guerra Civil, y Morelos, Abad y Queipo, enfrentamientos políticos, 2 ensayos en los cuales se trata la participación del clero tanto alto como bajo y que a lo largo de la lucha quedarán divididos en realistas e insurgentes. Abad y Queipo fue uno de los tantos curas pertenecientes a los realistas que, bajo el estandarte de la Virgen de los Remedios, conquistadora y patrona de la Ciudad de México, se enfrentaron a los insurgentes al mando de Miguel Hidalgo y José María Morelos, cobijados con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es la protectora de los indios y los habitantes de la Nueva España, y
aunque los curas tuvieron una participación activa y fueron pieza clave en el movimiento, ninguno de los dos bandos reconoció su apoyo, y esta institución fue la gran perdedora del movimiento. Al quedar en bancarrota, gran parte de los clérigos murió o fueron expulsados del país. 2. La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, los contactos de los insurgentes con el exterior y en la independencia de México, una expresión del fin del colonialismo ibérico, son ensayos en los cuales se trata el movimiento de independencia no como un proceso aislado y cerrado, pues en varias colonias españolas se están levantando en contra de la corona y comienzan a adoptar las ideas ilustradas gestadas en Europa, gracias a la fundación de varias sociedades como la Sociedad Secreta Los Guadalupes, pieza clave de los insurgentes y que tiene sus bases en los principios de la Sociedad Vascongada, fundada en España en 1765, que tenía como objetivo el fomento de la industria, comercio, agricultura, arte, ciencia y sobre todo la unión. Otro factor externo es el tráfico de armas que se dio con Estados Unidos a raíz de que Hidalgo busca ayuda en este país. En el puerto se libraron enfrentamientos después de que Morelos autorizó el primer corsario a Luis Auri, que logró el rompimiento de la comunicación entre la colonia y la metrópoli. Para la independencia de México tuvieron impacto ideas tanto internas como externas, lo que explica el levantamiento. 3. Por un gobierno sabio y justo, oposición al imperio de Agustín de Iturbide. Con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, se marca el nacimiento de México como nación, teniendo como base el Plan de Iguala con sus 3 garantías: la religión, unión e independencia. En este nuevo gobierno Iturbide se enfrenta al abandono de sus seguidores, a la bancarrota de la nación, a la instalación de un nuevo gobierno y a la pacificación entre europeos y americanos, cosas que no se veían fáciles y que se complicaron aún más al autoproclamarse emperador en 1822, lo que provocó que las diferentes facciones se levantaran en contra de Iturbide, y un año después, con el Plan de Casamatas, Santa Anna y Guadalupe Victoria instauraron un nuevo gobierno. 4. El discurso de un patriota a propósito de la consumación de la independencia y de su héroe. El 16 de septiembre fue la fecha oficial para conmemorar el inicio de la independencia, y desde 1821 se realiza el primer acto oficial con el discurso de José María Tornelli Mendívil, donde hace referencia a Iturbide, Simón Bolívar y del propio Santa Anna como las figuras principales que lucharon por la independencia, y dejando de lado la imagen de Morelos e Hidalgo. En el gobierno de Iturbide los discursos fueron en defensa del imperio. Cuando Mendívil entra al gobierno de Santa Anna, tacha de usurpador y traidor a Iturbide. Nuevamente en el gobierno de Bustamante le rinde homenaje, junto con Hidalgo y Morelos. Así, a lo largo de sus 32 celebraciones del inicio de la independencia, Mendívil siempre pronunció sus discursos a favor del gobierno en turno. Ya en los últimos discursos se comienza el olvido de la imagen de Iturbide y es cuestionado por la historiografía liberal al haber querido instaurar su imperio, y la imagen de Santa Anna es realzada al defender la república, cuando Iturbide se proclamó emperador. 5. Testigos de la independencia: Alhama, Bustamante, Mora y Zavala, y en la Guerra de Independencia Mexicana, según varios testimonios españoles contemporáneos, son ensayos que centran la atención en cómo se vivió y se escribió el proceso de independencia tanto por nacionales como por extranjeros. Alamán con su Historia de México, Bustamante con su cuadro historiográfico, Luis Mora y el México y su revolución, y Lorenzo de Zavala con los ensayos críticos de la revolución, donde dichas obras muestran el amor que sentían por la nación y al mismo tiempo plasman sus propios intereses, donde buscan soluciones idóneas para los problemas que enfrentaba el país, donde de 1821 a 1854 hubo 45 periodos presidenciales que no satisfacieron a la élite ilustrada, con Tomás de Comi, Antonio Lerdo de Tejada y José Presas. Españoles que presenciaron el movimiento sugieren que el levantamiento se debió a la mala administración, a la corrupción, al sistema económico que ya no funcionaba y a la opresión de la población. 6. Memorias del 27 de septiembre. Queda enmarcado como la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México al mando de Agustín de Iturbide, de origen criollo y educado bajo la disciplina del ejército realista, y que combatió a los insurgentes hasta principios de 1821, cuando establece relaciones con Guerrero, y bajo el Plan de Iguala se da la consumación de la independencia. 7. El 27 de septiembre en los discursos conmemorativos. En 1837, bajo el gobierno de Bustamante, es la primera vez que se celebra la consumación de la independencia de México, y desde este periodo se comienza la celebración del inicio de la independencia y la consumación de la independencia bajo la imagen de Iturbide. En 1846 los liberales le dan más importancia a Hidalgo por considerarlo un auténtico revolucionario,
y el 27 de septiembre es considerado el triunfo de la aristocracia y no del pueblo. Con la derrota del imperio de Maximiliano y el restablecimiento de la República, en 1867 se considera como la auténtica consumación de la independencia y se le da más importancia al inicio de la independencia que a la consumación. 8. Las fiestas del año del centenario 1921. El primer centenario de la consumación se vivió bajo el mando del general Álvaro Obregón, que a pesar de la crisis por la que pasaba el país a raíz de la Revolución Mexicana, se inauguraron un sinfín de obras, monumentos, parques, jardines, alumbrado, escuelas, todo en beneficio de la sociedad, donde se realizaron desfiles, banquetes, fiestas charras, bailes, espectáculos extranjeros, todo lo necesario para divertir al pueblo, pero en la cual se desconoce el proceso histórico que se vivió. La compilación realizada por Patricia Galeana es un abanico de diversas situaciones. Con Juan Ortiz Escamilla presenta la participación de los sacerdotes en el movimiento de independencia, en ambas facciones, realistas e insurgentes. Masué Sugawara contrapone la imagen de Abadi Queipo con la de Morelos, ambos sacerdotes que buscaban cosas diferentes para la nación. Mientras el primero solo buscaba reformas sociales, el segundo buscaba la separación completa de la corona. Amaya Garris nos presenta la influencia que tuvieron algunos criollos al ser descendientes de los miembros de la sociedad vascongada, formada en España bajo las ideas ilustradas. Johanna von Grafstein nos presenta que el movimiento de independencia no fue un proceso cerrado, sino que los insurgentes buscaron ayuda en el exterior, inclusive combatieron en el mar con el primer corso que se autorizó. Rosabelle Almanza, el movimiento de independencia tuvo desde ideas internas como externas, que una vez consumado el movimiento se enfrentaron a la formación de un sentimiento de unión e identificación con la nación, por lo cual se recurrió al estandarte guadalupano. Héctor Díaz Cermeños, donde Agustín de Iturbide, por medio del Plan de Iguala, bajo sus 3 garantías, unión, religión e independencia, daba paso a la naciente nación que se enfrentaba a grandes problemas, sin un gobierno estable, en bancarrota y su población inestable. María del Carmen Salinas. Una vez consumada la independencia, se busca un gobierno que englobe elementos políticos, económicos y sociales. Iturbide busca hacer esto cuando se proclama emperador, pero al haber varias tendencias políticas no consigue esta unificación y nuevamente se levantan en contra de él. María del Carmen Vázquez, donde por medio de los discursos de José María Tornel y Mendívil podemos ver cómo es que la historiografía oficial de determinado gobierno hace que los personajes de la historia aparezcan como buenos o malos, desde Hidalgo, Iturbide, Santa Anna y entre otros. Lourdes Quintanilla presenta 4 miembros de la élite ilustrada: Zavala, Luis Mora, Bustamante y Alamán, quienes desde posturas diferentes escriben su historia en donde muestran su amor por México y buscan soluciones idóneas para los problemas que enfrenta la nación. José Enrique Covarrubias presenta cómo es que vivieron y escribieron el proceso de independencia algunos españoles que llegaron a la Nueva España, quienes coincidían en que el sistema ya no estaba funcionando, además la represión de la población era otro factor. Silvio Zavala nos presenta a Agustín de Iturbide, personaje controvertido por haber combatido a los insurgentes y que paradójicamente es el quien consuma la independencia. Enrique Plasencia de la Parra realiza un recuento de los discursos realizados con motivo del 27 de septiembre, donde los liberales consideran la fecha como un triunfo de los conservadores. Los conservadores la festejan, pero que al final quedarán unidos a la del 16 de septiembre. Clementina Díaz y de Obando hace una sola descripción del centenario de la independencia vivido en 1921 y deja sin responder qué dejaron de positivo las fiestas del centenario. A lo largo de los 3 ensayos, Patricia Galeana muestra cómo es que la historia oficial siempre crea la imagen de los buenos y los malos para muchas veces sustentar su poder. Así, al contraponer la imagen de Abadi Queipo con las de Hidalgo y Morelos, se refleja que aunque ambos grupos buscaban cosas diferentes para la naciente nación, también son proyectos que los creían adecuados para establecerlos y fortalecer a la nación. El movimiento de independencia es un proceso histórico que desde los primeros años se ha ido modificando de acuerdo a la historia oficial de determinado gobierno, en este caso conservadores y liberales, y que aún en nuestros días se hace uso de los personajes y fechas históricas, las cuales las modifican a su conveniencia para sustentar un gobierno o una política determinada.